buenos días, bienvenidos a Diabetes Juntos por Ti, siempre aprendiendo sobre este padecimiento y de forma muy especial aprendiendo a llevarlo, a tener una vida saludable, a llevar una vida feliz, porque recordemos, tener un diagnóstico de diabetes no significa un diagnóstico de que usted va a morir. No es un diagnóstico de que va a sufrir de los riñones, de los ojos, un pie diabético, etcétera. Todo eso se vive si usted no cuida sus niveles de glucosa, descuida su diabetes, ahí sí es cuando vienen las complicaciones. Así que somos una herramienta para que en su hogar, en su vida diaria, usted tenga esos pequeños consejos que le hagan vivir mejor. Oiga, seguramente si usted ha leído sobre su padecimiento o el de su familiar, pues sabrá que hay muchos sitios en donde se promete que pueden curar la diabetes. Hay que decirlo y decirlo fuerte, la diabetes no se cura. La diabetes se aprende a sobrellevar y se controla, es una enfermedad crónica, pero que podemos llevar una vida prácticamente normal y feliz con cuidados específicos. Entonces, la diabetes no se cura aunque se lo prometan. Seguramente una de las formas que le han dicho se puede curar la diabetes es con una cirugía bariátrica. ¿Qué es esto? Vamos a aprenderlo y si es cierto o no es cierto que le puede servir a una persona con diabetes el día de hoy. Así que invitamos a que pase con nosotros el doctor Mauricio Sierra, él es cirujano general y bueno, con su especialidad en cirugía bariátrica. Doctor, gracias. Encantado de estar aquí con Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, mucho que aprender, hay de verdad muchísimas preguntas sobre este tema, pero yo creo, doctor, que estará usted de acuerdo conmigo, hay que empezar por el principio, sí, ¿no? La cirugía bariátrica se utiliza para personas que tienen un sobrepeso, bueno, más bien una obesidad ya importante, ¿no? Así es, la cirugía bariátrica está indicada en pacientes que tienen, en términos generales, un sobrepeso como del 100% de su peso ideal. Hay algunas herramientas que podrán encontrar en internet para calcular justamente en qué categoría de peso está un paciente. En cualquier buscador pueden encontrar lo que es el índice de masa corporal y justamente de acuerdo a ese índice de masa corporal, entonces un paciente puede tener peso normal, sobrepeso, obesidad grado 1, 2 o 3. Y normalmente los procedimientos que hacemos para cirugía para pacientes con obesidad son pacientes que tienen obesidad grado 2 o 3. De acuerdo, sí, con gente que tiene un grado de obesidad entonces grande. ¿Les parece si entendemos bien qué es lo que se hace en el aparato digestivo, lo que hace el doctor con un paciente al que se le prescribió una cirugía de este tipo y seguimos avanzando en el tema? Yo le pediría a nuestro señor productor, Víctor Vega, pues que nos regale ese video maravilloso que encontró. Hay dos procedimientos que se hacen para el manejo del control de peso de estos pacientes y en los que buscamos una pérdida significativa de peso porque necesitamos reducir justamente las enfermedades que están asociadas a este problema como presión alta, diabetes, problemas con colesterol o triglicéridos. Entonces la idea es que es por laparoscopía, que quiere decir que como ven ahí en la pantalla son pequeñas incisiones de menos de la longitud de mi dedo pulgar. Utilizar estos puertos y a través de estos puertos utilizar instrumentos para hacer la operación que normalmente antes hacíamos hace unos 20 años abierta. En el caso del bypass o derivación gastrointestinal, la primera parte es reducir el tamaño del estómago y entonces lo que ven ahí es con la ayuda de unos instrumentos increíbles que son engrapadoras, reducimos el tamaño del estómago dejando un reservorio, como que se conoce, de más o menos 6 por 8 centímetros. Esto es un volumen de aproximadamente 50 mililitros en total. La siguiente parte del intestino es seccionar este intestino delgado, más o menos a 60-70 centímetros de donde llegan las secreciones del hígado y del páncreas y del estómago, y subir esa asa. Esa asa se convierte en lo que nosotros llamamos el asa alimentaria. Es decir, por ahí, como van a ver en un momentito más en la animación, va a bajar la comida en donde no se absorbe nada porque no tiene ni el ácido del estómago, ni las secreciones del páncreas ni la bilis. Y no es hasta abajo, hasta 1,5 metros más abajo de esa asa alimentaria que se juntan ambas secreciones y entonces a partir de ahí empieza la digestión y la absorción de los alimentos. Y aquí esto que vemos que corre en amarillo, ¿qué es, doctor? Está en amarillo porque se llama el asa biliopancrática, es decir, el estómago, el páncreas, el hígado, por ahí producen bilis, las enzimas, el ácido, y esas bajan justamente en esta primera parte del intestino para juntarse acá abajo.
Que a ver, aquí yo creo que varios nos quedamos así como con el ojo cuadrado, porque decimos, ¿cómo? Si se supone entonces, o sea, lo que nos enseñan en la escuela es que en el estómago es donde se hace la primera parte de la digestión, que es justamente con los jugos gástricos, etcétera, después de masticar la comida, se empieza a hacer la digestión. Si el estómago prácticamente ya no recibe la comida, ¿cómo se hace entonces, doctor? Acá abajo, en este momento, la comida pasa. Claro que hay algunos cambios que en un inicio habrá que hacer en cuanto a la alimentación, pero en esencia los pacientes llegan a comer casi de manera normal, pero la digestión empieza acá abajo en lugar de empezar en el estómago. El estómago está más pequeño y entonces los pacientes lo que sienten es una saciedad inmediata prácticamente, entonces con eso se reduce la cantidad de la comida que ingieren los pacientes. La calidad es mejor. ¿Por qué? Dirigimos, ayudados de un equipo multidisciplinario siempre, una nutrióloga, una especialista en bariatría, a cambiar justamente los hábitos, que eso es muy importante, ¿no? Esto no es magia, sino que son cambios que se acompañan a la operación y entonces educamos al paciente a aprender a comer también. Entonces es una dieta muy diferente a la que ingerían antes de la operación, de una muy buena calidad y probablemente también aumentando el número de veces que se sientan a comer. ¿Por qué? Porque las porciones van a ser muy pequeñas, pero de muy buena calidad. Más o menos, ¿de qué porción estamos hablando después de una cirugía por comida? Por comida. En general, en promedio, por lo que está publicado, en promedio los pacientes que llegan a una operación ingieren una cantidad de entre 3,000 y 5,000 calorías al día. De lo que yo quiera, pueden ser de taquitos, de pizza o de eso ensalada. Es lo que normalmente ingieren antes de la operación. Después de la operación eso baja hasta 800 a 1,200 en un principio, ¿no? Pero entonces esas 1,200, 1,800 calorías son de muy buena calidad. Muy buena calidad. Mucha proteína, pocos carbohidratos, pocas grasas, ¿no? De acuerdo. Doctor, ¿qué pasa con el estómago? ¿Por qué no lo quitan completo? Porque nos ayuda justamente a la digestión acá abajo. Nos ayuda en cuanto al ácido a descomponer los alimentos para su digestión un poquito más abajo y se junta con estas secreciones para que se deshaga la comida y se pueda absorber. Entonces por eso no se quita, sigue funcionando. Lo que necesitamos es saltar, por eso se llama en términos anglosajones bypass, o sea, salto de esta parte de intestino delgado en donde hasta acá se va a absorber comida y ese es el mecanismo de acción que tiene esta operación que nos ayuda a bajar de peso de manera importante. Esto en cuanto a anatomía, digamos, no sé si es fisiología, creo que sí también se llama. ¿Qué pasa con el resto de nuestro cuerpo? ¿Tiene algún cambio? Digo, porque si nacimos con estómago, pues es por algo, ¿no? Claro. Y con ese tamaño. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo además? De hecho, entendimos un poco cómo funcionaban los cambios después de una cirugía, ya que pudimos medir muchos los cambios fisiológicos que ocurren. Y entonces, por ejemplo, este corte que hacemos acá excluye el fondo del estómago, que es esta parte de aquí, y en donde se producen algunas hormonas que vimos después se modificaban y entonces ayudaban a los pacientes, por un lado, a sentir esa saciedad temprana con ayuda de este reservorio pequeñito, pero también mantenían esa saciedad durante mucho más tiempo y entonces también algunas de estas hormonas ayudaban a los cambios metabólicos que acompañan a la operación, como por ejemplo la diabetes. Tenemos que hacer la primera pausa, ¿sí? Sí. Hacemos la pausita y nos quedamos con esto para después de este corte comercial. Regresamos, estamos juntos en Diabetes Juntos por Ti, con las redes disponibles para usted. ¿Sabías que? La alcachofa es ideal para la dieta o para un aporte medicinal, ya que ayuda al funcionamiento del hígado y la vesícula, favorece la digestión y a la eliminación de toxinas por la orina. Oiga, ya de regreso estamos hablando hoy de cirugía bariátrica y diabetes. Ya entendimos qué es esta cirugía, principalmente el bypass gástrico, que es el que más se realiza en México, pero ¿qué tiene que ver con la diabetes? Estamos platicando aquí con nuestro invitado del día de hoy. Muchísimas gracias al doctor Mauricio Sierra, que él es médico cirujano, especialista de medicina, cirugía bariátrica. Doctor, entonces, a ver, ya vimos que el bypass gástrico se utiliza solamente el bypass gástrico o también la manga
Se utilizan ambas. De hecho, son las dos cirugías que están avaladas por las diferentes instancias académicas. La manga gástrica, que es el término técnico, es gastrectomía vertical, porque en lo que consiste es justamente quitar el 80% del estómago y con eso limitar la cantidad de comida que puede ingerir un paciente. Y la otra son los procedimientos mixtos, como el bypass que platicábamos hace un momentito, en donde hay una parte que restringe la cantidad de comida, pero también hay una porción en donde no se absorbe comida y eso le ayuda a los pacientes a bajar de peso. Desde el punto de vista de control metabólico, a mediano y a largo plazo el bypass parece ser mejor. Por eso se le llama cirugía metabólica. Así es, así es. Ambas funcionan bien y de hecho en pacientes que tienen obesidad importante y se les hace la manga, mejoran muy rápido las cifras de glucosa. Lo que hemos visto es que a largo plazo el bypass parecería tener mejores resultados. De acuerdo. Por eso la gente prefiere o habla más de el bypass para el control metabólico. Y hablando específicamente de pacientes con diabetes, ¿a cualquier persona con diabetes se le puede hacer esta cirugía? ¿Cualquiera es candidato? Qué bueno que lo preguntas. De hecho, no. Apenas el año pasado salió publicado unas guías por parte de una de las asociaciones que justamente rigen esto y en donde se recomienda la cirugía para pacientes con diabetes si tienen, y esto también se ha hecho a través de 3 consensos, incluyendo uno en nuestro país, las siguientes características. El paciente es paciente con diabetes, no está asociada esa diabetes al sobrepeso, ¿no?, sino más bien parece ser la diabetes tipo 2 crónico-degenerativa, como se ha mencionado al principio del programa, y que además tiene menos de 5 años de haberse diagnosticado. La otra es el tipo de medicamentos que usa para perdón que eso. lo interrumpa, pero alguien preguntará en casa, ¿y por qué menos de 5 años? Lo que nos dimos cuenta cuando se empezaron a operar pacientes con diabetes mellitus fue que si tenían más de esa etapa de haberse diagnosticado, el resultado no era muy bueno. Entonces recurrían muy rápidamente o a medicamentos o nuevamente a utilizar insulina para su control. Entonces, tomando en cuenta que es una operación ya bastante segura, pero que tiene sus riesgos, la recomendación es que esos pacientes tengan menos de 5 años de haber sido diagnosticados de diabetes y que no utilicen insulina para su manejo, porque también nos dimos cuenta que es un factor pronóstico malo, que si alguien usa insulina ya, para su control metabólico, la posibilidad de que vuelvan a recaer es muy alta. Y entonces la inversión de lo que es entrar a un quirófano para un procedimiento de estos, en la balanza sobrepasa, ¿no?, el riesgo a lo que vamos a lograr desde el punto de vista de resultados. Entonces, por eso, ahorita es muy específicamente pacientes que están en este índice de masa corporal entre 31 y 34, con menos de 5 años de evolución en su diabetes mellitus y que no utilicen insulina. En cuestión de edades, doctor, digo, porque ya hay mucha obesidad en niños y diabetes en jóvenes. Así entonces es. La verdad es que en cuanto a la norma oficial mexicana, nosotros como cirujanos podemos operar pacientes que están entre los 18 y los 60 años. Esto está, como tú dices, muy bien cambiando. ¿Por qué? Porque la prevalencia de sobrepeso en nuestra población de adolescentes, de niños inclusive, es mucho mayor, ¿no? Y entonces tenemos pacientitos de 13 años que pueden llegar a pesar 100 kilos, 110 kilos, y en donde ya estamos platicando y poniéndonos de acuerdo como cirujanos y con el equipo de pediatras qué es lo que podemos hacer con ellos. Es un grupo aparte, una valoración muy diferente, contrario a lo que pasa con ahora, justamente también, como tú dices, el otro extremo, en donde hay pacientes de más de 60 años que tienen una vida económica muy activa, que son empresarios y que tienen problemas de sobrepeso y que su expectativa de vida es de 75, 80 años, ¿no? Esos pacientes ya los empezamos a operar con las mismas guías y reglas de la norma oficial mexicana, pero también con una valoración mucho más cuidadosa que el paciente que está entre esos dos. Doctor, ¿cuáles serían, digamos, las posibles, complicaciones y obviamente también las consecuencias o los cambios en la vida de una persona que se somete a esta cirugía con diabetes y sin diabetes? Como vieron ustedes, la operación que ya se hace por mínima invasión, que se puede hacer con instrumentos muy buenos, es una operación ya muy segura, ¿no? Tan segura como cuando quitamos la vesícula o el apéndice, ¿no? Tiene ese grado de seguridad ya, pero no deja de tener el riesgo de que alguna de las líneas de grapas pueda no funcionar bien, puede haber fugas en el intestino que juntamos, ¿no?, inclusive, y la otra es que, y que eso ocurre, la verdad es que en menos del 5% de los pacientes,
Pero la otra parte, y como vieron ustedes en el video, nos saltamos una muy buena parte de intestino delgado en donde normalmente se absorben micronutrientes como son las vitaminas, los minerales, y una buena parte de los macronutrientes como pueden ser las proteínas. Entonces, lo que se necesita es un abordaje multidisciplinario. Por eso la gente con la que yo trabajo, no trabajo yo solo como cirujano, sino que involucro a una nutrióloga, a un especialista en bariatría, además de otros subespecialistas que me ayudan a valorar al paciente y llegar a la operación de manera óptima, pero que nos acompañan justamente en todo este proceso para que el paciente, ya que logremos esos cambios que vieron en el video, se les dan suplementos alimenticios para que no ocurran esas deficiencias, como anemia, como deficiencias de vitaminas, que es un poco la fama que tiene a veces el bypass, ¿no? Problemas de desnutrición, problemas de anemia, que si no se cuidan ocurren con mucha frecuencia en el primer año de la operación. ¿Y esa suplementación se va a llevar a cabo toda la vida? La idea es que sí. Que sí. Y lo que hacemos cuando abordamos al paciente, insisto, de manera multidisciplinaria, es un contrato no escrito en donde ellos se quedan con nosotros y nos permiten seguirlos, ¿no? Con laboratorios cada 3 meses, justamente para hacer ajustes y evitar que estas complicaciones ocurran, ¿no? Que son las que con más frecuencia ocurren. Es un tratamiento, digo tratamiento porque no es ya me operé y ya quedé. Así o sea, es un tratamiento largo y caro. Lo digo así porque es lo que nos pregunta la gente. Sí, desgraciadamente el que llegue alguien conmigo o con mi equipo a buscar un procedimiento, probablemente la cifra que se les da por el procedimiento parecería ser caro. Sin embargo, hay estudios muy buenos en donde se ha analizado a mediano y a largo plazo cuánto cuesta, por ejemplo, el manejo de la diabetes, y esto comparado a la operación es mucho más caro. ¿Por qué? Porque además si esto evoluciona, como ustedes saben y seguramente lo ven mucho aquí en el programa, las complicaciones de la diabetes son todavía más difíciles de manejar y más caras de manejar. Así es. Entonces parecería en un principio que es muy cara la intervención, sin embargo ahorita hay opciones muchas para lograr hacer la operación y los cambios son dramáticos y muy buenos a corto plazo, ¿no? De acuerdo. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en Diabetes Juntos por Ti. Tenemos los datos del doctor en pantalla a lo largo del programa para que usted, si los necesita, los tenga en la mano. Con gusto. ¿Sabías que? La berenjena es muy recomendada a personas que cuentan con hígado graso, ya que facilita la eliminación de grasas y favorece la función del hígado. También, su contenido en potasio nos ayuda a eliminar toxinas gracias al efecto diurético que ejerce sobre el organismo. Bueno, regresamos ya a la tercera parte. Oiga, pendiente porque tenemos mitos y realidades, esta sección en donde pues participa nuestro público, y yo le pido allá en casita que también, pues si no tiene su paletita, por lo menos responda ahí mentalmente lo que usted piensa, porque con estas preguntas también aprendemos. Pero se me quedan algunas cosas pendientes, así que antes de eso, público, a ver, doctor, los riesgos para una persona con diabetes de este tipo de cirugía, y se lo pregunto por el tema de que es más difícil la cicatrización, la curación de heridas, etcétera, más propenso a infecciones. Sí, de hecho, por eso estrictamente estamos viendo si podemos operar pacientes de menos de 5 años de haberse hecho el diagnóstico. ¿Por qué? Porque justamente no sabemos en el momento en que se hace el diagnóstico cuánto tiempo lleva en realidad esta persona con cifras altas de glucosa. Entonces, por eso se determinó muy bien ese límite de entre 4 y 5 años, dependiendo del consenso en que se revise. Y en ese momento esperaríamos que no hubiera esas alteraciones a nivel de cicatrización del sistema inmune, ¿no? Que podrían ayudar a que sucedieran estas complicaciones. Claro. Y esta última pregunta que también teníamos era si existen registros oficiales de éxito de una operación para personas con diabetes, es decir, de esas personas que tenían que administrarse metformina, medirse los niveles de glucosa, comer especial, etcétera. ¿Sí su vida realmente mejoró después de la cirugía? ¿Existen registros? Sí, seguro. Y de hecho, la evidencia que tenemos de la cirugía bariátrica se extrapola entonces a los pacientes con diabetes.
¿Qué pasa o qué sucede con un paciente que tiene diabetes asociada a su sobrepeso? Casi de manera inmediata los niveles de glucosa se normalizan. Mucho tiene que ver, evidentemente, la cantidad de comida que ingiere ahora, pero por los cambios hormonales que platicamos al principio de la charla, se mejora el manejo de la glucosa y entonces lo que sucede con pacientes que tienen hipoglucemiantes orales como tratamiento primario para su diabetes es que hasta en un 85%, a veces 90% de los casos logran suspenderlos. Ah, perfecto. Y eso es lo que nosotros llamamos remisión, no cura, porque no sabemos en el tiempo si esto o vuelven a subir de peso o tienen una diabetes mellitus incipiente que eventualmente va a ocurrir, ¿no? Por eso hablamos de remisión. Y en el caso de los pacientes que tienen insulina, muchos de ellos no logramos meterlos en remisión, pero sí podemos cambiar el esquema que tienen de insulina a hipoglucemiantes orales, ¿no? De acuerdo, doctor. Pues ahora sí, le explico rápidamente. Tenemos algunas frases, digamos, creencias, algunas son realidad, algunas son mito, que vamos a decirle a nuestro público y usted nos dice si nos equivocamos o estamos en la realidad, ¿sí? Con gusto. Perfecto, vamos al primero. ¿La cirugía bariátrica cura la diabetes? ¿Cierto o falso, doctor? Es falso, hasta el momento es falso, desgraciadamente. Lo que sí logramos es un control mucho más eficiente de los niveles de glucosa y en lo que creemos es que necesitamos estar en contacto con el paciente a largo plazo porque no sabemos si esto puede cambiar. El control del azúcar es muy similar al que tenían antes, lo que sí van a suspender medicamentos en el mejor de los casos o van a requerir de menos medicamentos en su manejo. 2. Segunda. Luego de la cirugía siempre me mantendré delgado, ¿cierto o falso? ¿Es cierto o es falso, doctor? El llegar a decidir hacer un procedimiento bariátrico es todo un proceso. Como hablábamos, es un equipo multidisciplinario que prepara al paciente, nutriólogos, psicólogos y bariatras, ¿no? Especialistas en obesidad. Se prepara al paciente, se hace la operación y si bien es cierto que en la operación o después de la operación ocurren los cambios más significativos, en el caso de los pacientes con obesidad, una pérdida de 10 kilos en el primer mes y un control de la glucosa muy rápido, de problemas respiratorios también asociados a esto muy rápidos o de la presión alta, por ejemplo, depende a partir de ese momento mucho el papel que juega el paciente en el manejo de su enfermedad. Y entonces lo que se hace es una evaluación y proponer una expectativa en cuanto a los resultados de lo que va a lograr justamente ese procedimiento para que el paciente entre en el juego, ¿no? No es magia, sino que todos los pacientes tienen que hacer ejercicio, controlar medicamentos y todo esto ayudado por el grupo multidisciplinario. Exacto, creo que dijo la palabra clave al final, no es magia, es cuestión de cooperar todos con ese procedimiento que se hizo. A ver, tercero, la cirugía bariátrica hará que después no pueda comer lo que me gusta, ¿cierto o falso? A ver, doctor. En el caso de la manga, la verdad es que no hay muchas alteraciones que hacer desde el punto de vista de la calidad de la comida, que es a lo que muchos han adjudicado que no tiene tan buenos resultados a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque al final uno puede comer lo que sea. En el caso del bypass, lo que sucede es que en la primera parte del intestino delgado, que está justamente conectado al pequeño reservorio que hacemos, en un principio sí se tiene que modificar mucho la alimentación. ¿Por qué? Porque si nosotros o el paciente toma refrescos, dulces, grasas, azúcares refinadas, por ejemplo, esto entra directamente al intestino delgado y el paciente tiene tendencia a sentirse muy mal, mareo, náusea, ¿no? Y entonces eso también ayuda de manera secundaria al control de la alimentación. Entonces, en un principio, los pacientes tienen que modificar de manera muy importante sus hábitos. Ya ha pasado 1 año y medio, 2 años, el estómago crece al tamaño del puño del paciente y tolera la mayor parte de los alimentos. De acuerdo. La cirugía bariátrica tiene un alto riesgo de muerte, ¿cierto o falso? Ahí algunos dudaron, a ver, doctor, ¿cierto o falso? Es algo o es una idea que es muy prevalente, ¿no? Todavía, aunque ya tenemos evidencia que, como les comentaba hace un momento, es una cirugía tan segura o igual que una apendicectomía o retiro de la vesícula, ¿no? Por la misma vía. Un paciente bien preparado, bien educado por el equipo multidisciplinario tiene muy buenos resultados y es una cirugía muy segura hoy por hoy.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias, público hermoso. Gracias por participar. Y dicen, además es viernes. No, chicos, es lunes. Ni modo, no es viernes. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado de la vida. De verdad. Gracias. Muchas gracias también a usted. Recuerde que siempre le pedimos, cuídese, ámese y cuide su salud. Nos vemos la próxima.